Antes de que iniciara la pandemia, estamos hablando ya de medio año atrás, se tenía en cartera aproximadamente unos 57.000 millones de dólares en proyectos mineros que estaban en diferentes etapas, en prefactibilidad, en factibilidad, en etapa de ingeniería, etcétera. Es un montón de dinero. Tenemos el privilegio de ser un país que bajo su suelo tiene mucha riqueza que explotar, que ha sido explotada de mala manera, que ha generado muchos pasivos ambientales, es cierto, pero ahora la moderna minería puede cambiar las cosas. ¿Qué tan factible es que en los próximos años se empiecen a desarrollar estos proyectos y empiecen a generar riquezas para nuestro país? Estamos con José Salazar, que es profesor de ESAN, para hablar justamente de ese tema. ¿Qué tal, José? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido en Contacto. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muchas gracias. ¿Qué tal? La cifra es más o menos de 57.000 millones de dólares en proyectos, ¿no es cierto?, para los próximos 10 años, para las próximas décadas. Pero ¿cuántos están próximos a salir? ¿Cuáles están atracados por problemas sociales? Es muy complejo el universo, ¿verdad? Así es, Juan Carlos. En efecto, esa es la cifra dada por el Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, el Ministerio ha hecho bien también en priorizar, ¿no? Porque son muchos y lamentablemente en estas circunstancias en que estamos viendo va a ser muy difícil. Entonces ha priorizado 12 de estos proyectos, lo cual me parece muy bien porque puede enfocar, ¿no?, en un corto plazo. Y cuando hablemos de minería, Juan Carlos, como tú bien decías al comienzo, ¿no?, en efecto, mira, el Perú es un país minero. Si tú escarbas la tierra en nuestra serranía, en parte de la costa, vas a encontrar minerales, ¿no? Entonces aquí yo creo que lo que falta es entender de alguna manera cuál es la importancia del sector minero para el desarrollo económico del país, porque sin duda esta es una actividad que arrastra a las otras, ¿no?, en exportaciones, en términos de generación de empleo, en términos de exportaciones. Entonces yo lo que veo es que ahora está muy bien enfocarnos en un corto plazo. Lamentablemente ya no hay mucho que hacer, ¿no? Este es un gobierno que tiene un año. El Ministerio de Energía y Minas, el ministro específicamente, creo que está haciendo bien en priorizar y además en haber lanzado una propuesta de participación, donde los actores que participan en el sector minero, como es el Estado, las empresas privadas, la población, los grupos que tengan algo que decir, se junten, ¿no? Pero esto no va a ser posible ya en corto plazo. Ahorita lo que tenemos que ver es cómo ejecutamos algunos de esos proyectos para lograr que la economía pues vuelva de alguna manera a tomar el rumbo. Pero lo que me gustaría reflexionar contigo es a futuro, ¿no? ¿Qué podemos hacer en el futuro para que podamos finalmente tener una minería que aporte, pero que no tenga tantos problemas como los que hemos visto en los últimos años, ¿no? ¿Cómo lograr eso? ¿Por qué camino ir? Yo te propongo un debate, por ejemplo. Se dice mucho de que el Estado se ha retirado, ha estado ausente, solo va a la firma del convenio y después prácticamente deja para que se entiendan solos a la población con la empresa minera. De repente un rol un poco más activo del Estado podría empezar a solucionar las cosas y abrir caminos. Sin duda. Mira, en el sector minero yo creo que lo que hay es un problema de ciudadanía. ¿Qué significa esto? Es que los actores que participan en esta gran actividad, como es el Estado, las empresas privadas y la población, conozcan de alguna manera cuáles son sus deberes y sus derechos respecto a la explotación de un yacimiento. Para empezar, hay que tomar en cuenta que el Estado otorga en concesión un proyecto minero a una empresa privada. No se lo da, no se lo regala. La empresa minera retribuye con una regalía y luego con un canon minero para todas las poblaciones y los distritos, ¿no?, con recursos, ¿no? Pero también en este trinomio, digamos, la empresa privada también tiene algunos deberes y algunos derechos para el Estado y para con la población. Y también la población, una vez que toma conocimiento de que hay un proyecto que se va a desarrollar dentro de su ámbito donde están ellos localizados, también adquiere deberes y derechos respecto al Estado, a la empresa privada y a su propio entorno, digamos. Pero esto se desconoce. Lamentablemente no ha habido, yo creo, una promoción, lo que significa el verdadero impacto, y hay muchos mitos alrededor de la minería
que no terminan de despejarse, ¿no? En general, yo te diría, la percepción de la minería lamentablemente es muy negativa, ¿no? Y esto porque en el pasado sí hubo una afectación del ambiente. O sea, tú te recuerdas, las empresas mineras hasta hace, qué sé yo, 20, 30 años atrás, en efecto, contaminaban nuestro medio ambiente, los ríos, las poblaciones. En las actuales circunstancias, esto es sencillamente imposible que pueda ocurrir. El sector minero es la actividad más fiscalizada y supervisada. Es imposible que eso pudiera ocurrir. No negamos hablando de la minería informal, formal, ¿no? Porque el informal es otro tema y otro ámbito. Eso está fuera de la legalidad. Otro mundo. Entonces, por ejemplo, hay que hacerle ver a la población de que el sector minero se desarrolla con altos estándares, no solamente ambientales, sino sociales también. ¿Quién tiene que llevar ese mensaje? Tiene que ser el Estado, porque si la empresa privada va y habla con una población y le dice, mira, yo no contamino, yo voy a cuidar, no le van a creer. ¿Por qué? Porque hay mucha desconfianza entre estos tres actores, ¿no? El Estado, la minería, la empresa privada y la población. Entonces, la única forma de combatir esa desconfianza y esa mala interpretación que hay es hacer una labor pedagógica antes incluso que un geólogo llegue a un territorio donde se piensa que hay minerales. Antes de eso, el Estado tiene que entrar a explicar cuáles son estos deberes, cuáles son estos derechos y los beneficios, obviamente, que genera el sector minero a las propias poblaciones, ¿no? Sí, porque además la empresa minera termina reemplazando al Estado en muchos sitios, ¿no? Quiero una escuela, la empresa minera la construye. Quiero un camino, me lo tiene que construir la empresa minera. Cuando la empresa minera da recursos al Estado en todos sus niveles, en nivel local, en nivel regional y en nivel central, ¿no es cierto? Y el Estado es el encargado en todos sus niveles de darle los beneficios a la población. Esa tarea se la ha quitado encima. Exacto, nuevamente, ¿no? Ciudadanía. El está obligado a otorgar un buen sistema de salud, de educación, de carreteras, es el Estado, no es la empresa privada. La empresa privada puede tener sus programas de responsabilidad social y tal, pero no, es el Estado. La empresa privada lo que tiene que hacer es ejecutar sus proyectos, cuidando sus temas ambientales, sociando, pero también compartiendo, ojo, con las comunidades, con las poblaciones alrededor, de una manera voluntaria. Pero los deberes pues se trastocan, ¿no? Y en un ambiente de desconfianza, entonces no se pueden desarrollar. ¿Qué ocasiona eso? Ocasiona conflictos sociales. Los conflictos sociales vienen por una falta de comunicación, ¿no? Entre estos tres actores, por una falta de información también, ¿no? Entonces yo creo que aquí, ya mirando hacia el futuro, hay un documento, por ejemplo, que está en el Ministerio de Energía y Minas que se llama La Visión de la Minería al 2030. Por ejemplo, esta es una gran oportunidad para que el próximo gobierno lo asuma. Es más, los candidatos hoy día deberían poner a la minería como un tema de debate público, ¿no? Y de propuestas, para de una vez desde ahora comenzar a conversar este tema y llegar con una propuesta, digamos, al próximo gobierno y no esperar más, ¿no? Sí, porque finalmente, te guste o no, estés a favor o en contra, la minería termina siendo el sueldo del Perú, ¿no es cierto? De ahí el Perú vive. No hay otra actividad que represente tantos ingresos como la minería, ingresos que vamos a necesitar además, y mucho en esta coyuntura que estamos viviendo. Sin duda, yo creo que felizmente que es un sector que está ya operando, no al 100%, pero digamos que está en un nivel suficiente y va a ayudar muchísimo en estos meses que nos faltan todavía, ¿no? Pero como te digo, eso es corto plazo. Yo creo que ahora hay que permitir que esto ocurra, hay que el gobierno haga su mejor esfuerzo para que esto transcurra sin conflictos sociales, pero aprovechar el momento, Juan Carlos, para mirar a la minería del futuro, ¿no? Y cómo como un país, somos un país minero, cómo aprovechamos nuestros recursos, pero de una manera adecuada, con participación de los pobladores locales, ¿no? En este trinomio que yo te decía, lamentablemente también hay que decirlo, hay actores locales que lo único que hacen es oponerse a una actividad. ¿Por qué? Porque de alguna manera tienen sus propios planes personales, ¿no? Ya hemos visto en varios conflictos sociales cómo han aparecido estos personajes. Pero nuevamente, ahí lo que hay que hacer es que el Estado tome la batuta. Es el Estado el que tiene que dirigir. Y como tú decías al comienzo, no puede abandonar
¿no? Yo he visto muchos proyectos en los cuales el Estado da la autorización, por ejemplo, y luego abandona a la empresa en todo su proceso de construcción, de operación. El Estado tiene que estar permanentemente ahí para que la población sienta, ¿no es cierto?, que esto es un esfuerzo conjunto y no solamente de la empresa privada. Y un último tema, Juan Carlos, es el tema del uso adecuado de los recursos que genera la actividad minera. Estamos hablando del canon, que hay más de 12.000 millones, mira, el 2020, más de 12.000 millones de soles allí sin usarse. Perdón, de esos 12.000 se han usado solamente 9.000 millones de soles que no se han usado. Entonces tienes una gran cantidad de recursos sin utilizar y que podrían beneficiar a las poblaciones, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, José, por haber estado con nosotros. José Salazar. No, por favor, un gusto. José Salazar, profesor de SAN, experto en temas mineros, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.